Bueno, muchachos, vamos a ver hoy un poquitito lo de derecho penal, ¿sí? El derecho penal lo vamos a estar estudiando entonces como una norma, una rama del derecho público, del derecho positivo, a su vez, ¿no? Bien, el derecho penal es un derecho codificado en nuestro país, en Uruguay es un derecho codificado, es un derecho que colocarnos mejor por la luz. Es un derecho que se basa en el código, pero no solo en el código, sino que hay un montón de leyes que son satélites que están adjuntas al código, que por razones de espacio, fundamentalmente eso, no han sido incorporadas al código. ¿Qué me refiero con esto? Que en el Código Penal existen normas. ¿tá? El Código Penal nuestro data de 1934, es una copia del Código Rocco, del Código italiano de esa época, ¿tá? Y el legislador lo tradujo, lo copió y es un muy buen código. Es un muy buen código. El asunto es que había en aquel momento ciertos delitos que estaban, siguen siendo tales. A veces había otros que tenían unas penas más pesadas y bueno, hay algún delito que ha desaparecido. Pero en general, lo que sucedió es que aparecieron nuevas figuras delictivas o diferentes facetas de las figuras delictivas y el código las fue incorporando en lo posible. Yo el otro día decía que, por ejemplo, en el artículo 279 hablaba de la pérdida de los deberes inherentes a la patria potestad. Perdón, la pérdida no. El abandono de los deberes inherentes a la patria potestad. La pérdida es un problema civil. ¿tá? El abandono de los deberes es un problema penal. Entonces hablaba de eso y después se comprobó que había algo mucho más grave, estaba aconteciendo algo mucho más grave, que es el problema del abandono de los deberes económicos de la patria potestad. ¿ah? O sea, por razones familiares, los padres no pagaban la pensión a su esposa para que ésta no la use, no se la gaste, etcétera, etcétera, pero en definitiva perjudicaban al menor. ¿tá? Entonces el legislador, en ese caso, tomó el artículo 279 y lo dividió en dos. El artículo 279A sigue siendo el abandono de los deberes inherentes a la patria potestad y el artículo 279b es el abandono de los deberes económicos inherentes a la patria potestad. Esa forma lo solucionó. Pero hay casos o normas, por ejemplo estupefacientes, que la verdad que ha habido un boom. Entonces ese código originariamente destinaba dos artículos a estupefacientes. Claro, en el 74 se hizo una primera ley de estupefacientes con casi 60 artículos, que después fue modificada en 1996. Pero perdón, 1998 la última, perdón. Pero siempre con muchos artículos. Entonces era imposible meter en donde había dos artículos 60. Era totalmente imposible. Entonces el legislador prefirió en ese caso mantener la ley de estupefacientes fuera del código penal como una ley penal, ¿tá? Por lo tanto estudiada por el derecho penal. Lo mismo pasa con la usura. También hay algún caso curioso, por ejemplo, leyes que no son en esencia penales, ¿tá? Pero que tienen o contienen normas penales. ¿tá? Esas normas penales son parte del derecho penal. ¿tá? Pasa con la ley de cheques. La ley de cheques es una ley comercial que determina un estudio profundo de lo que es un cheque, cómo se deben despedir, cómo operan los bancos con los cheques. Bueno, absolutamente todo eso lo se hace en esa ley de cheques. Sin embargo, hay tres artículos, ¿tá? El libramiento de cheques sin fondo, el libramiento de cheques diferidos sin fondo y el libramiento de cheques contra cuentas cerradas, ¿tá? que determinan las conductas y las sanciones, por lo tanto son normas penales. Y también las debemos de incorporar al estudio de la norma o del derecho penal. ¿Está claro? Muy bien. O sea que entonces es un derecho codificado
que también, y no codificado, pero no solo el código es el derecho penal, sino que admite que otras leyes que se han sancionado o que se han modificado sean parte del derecho penal. ¿Tá? Muy bien. El, el Código Penal básicamente se divide en dos partes, una parte general y una parte especial. La parte general contiene que son normas generales a todo lo que es penal, a los delitos, definiciones, conceptos, por ejemplo, extradición, los principios del derecho penal, causas de excepción del delito, eh, agravantes generales, atenuantes generales, en fin, todas esas cosas tienen también, por ejemplo, cuando hay concurrencia de delitos, entonces tienen concurrencia en reiteración real, reiteración fuera de la concurrencia, bueno, tienen un sinnúmero más de normas, ¿no? Ya les dije tradición, pero también hay otro tipo de normas que son generales a todos los delitos, ¿tá? Absolutamente todos los delitos, o casi todos los delitos que quepan, tienen esas normas. También después ustedes van a ver, no van a ver, perdón, pero si estudiaran penal verían que existen agravantes o atenuantes a veces que son específicas de cada delito, pero específicas del delito. ¿Tá? Por eso están aparte cuando se describe el delito. O sea, no es que cada artículo describe un delito y se acabó, no. Normalmente describe el delito, después hay figuras que lo agravan, que lo atenúan, etc. Muy bien. La parte especial, o la segunda parte, que es la parte especial, se divide también en dos, de los delitos y las faltas. ¿Tá? O sea, las faltas son aquellas acciones que no configuran un delito, pero no están exentas de la responsabilidad. Por lo tanto, se castigan con multa. Y en caso de no pagar con multa, ahí se le aplicaría la pena de prisión. ¿Tá? Pero son actos menores. Actos menores. En cambio, ¿tá? Los delitos no. Los delitos son actos que, a juicio del legislador, son más graves y merecen una sanción más severa. ¿Tá? Por eso, ¿tá? En general, se prevé que todo delito tenga una sanción siempre de prisión o penitenciaría. ¿Tá? Eso está previsto. Después hay otras ¿cómo se dice? Otras circunstancias. Por ejemplo, la prisión domiciliaria, que puede ser. Hay otras circunstancias como, por ejemplo, los procesamientos sin prisión, ¿tá? Que sobre esto aclaro que no es que el procesamiento sea sin prisión. El procesamiento, o como se dice ahora, la inicialización del juicio, ¿tá? Es el término correcto según el nuevo Código de Procedimiento Penal. La iniciación del juicio requiere, se inicializa el juicio, pero el juez entiende de que no existe un peligro grande con esa persona, ni que cometa un delito, ni que pueda fugarse, digamos, ¿no? O sea, escaparse del proceso penal. Entonces, el juez lo que hace es, lo inicializa, pero le da la libertad provisional. ¿Tá? O sea, el individuo queda en libertad provisional. Debe cumplir ciertas normas, ciertas cosas. Muchas veces ahora, antiguamente generalmente eran las presentaciones en la comisaría. Ahora más bien la vuelta viene por trabajos comunitarios, y bueno, y más o menos cosas así. Y está la posibilidad esa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se organizan los delitos? Los delitos se organizan de acuerdo al bien que se cuida. ¿Tá? O sea, no es que se organicen ni de mayor pena a menor pena o viceversa, de menor pena a mayor pena. No es así. O sea, el legislador
cuida determinados bienes jurídicos, ¿tá? Por ejemplo, la libertad, la integridad física de las personas, la buena fe, eh, perdón, la buena fe no, la fe pública, la salud pública, la moral y las buenas costumbres, la seguridad territorial y la de sus representantes, en fin, o sea, hay una serie grande de bienes y ahí el legislador agrupa entonces los delitos en esos bienes. ¿Tá? Por ejemplo, si yo hablo de los delitos contra la propiedad privada, bien, ahí tengo el hurto, tengo la rapiña, tengo la apropiación indebida, ¿tá? O sea, como ven, lo que hace el legislador es ubicarlo de acuerdo a lo que el bien jurídico que se tutela, aquel bien que se quiere proteger, ¿tá? Y como la conducta de este individuo rompió esa protección, el Estado lo quiere sancionar, la sociedad lo quiere sancionar. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros, por supuesto, que esto es rapidísimo, ¿tá? Tenemos muy poco de tiempo para ver estas cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a nosotros ver del derecho penal está en la parte más aburrida, que es en la parte general. La parte general es digamos, es tan general que a veces uno se aburre un poquitito, ¿no? A veces el hecho de los delitos entretiene mucho más, ¿no? La figura delictiva. Bien, vamos a ver entonces nosotros los principios. Vamos a ver el principio de legalidad, el principio de la no retroactividad de la ley penal y los principios de la culpabilidad, ¿ah? O sea, los grados de culpabilidad. Bien, primer principio de legalidad. El artículo primero, ¿tá? Dice que es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal. ¿tá? Para que una ley sea penal debe contener un precepto y una sanción. ¿tá? Más o menos así lo dice. Es más, no utiliza la palabra precepto, la utilizo yo porque les va a aclarar mucho más lo que es. Muy bien. Normalmente cuando nosotros leemos esto decimos nos está definiendo el delito, ¿tá? Está definiendo lo que es un delito. Bien, yo le diría que si bien hay un concepto de lo que es un delito, está definiendo que el delito es legal, que el delito solo puede estar en la ley. ¿tá? O sea, no es que el delito sea algo subjetivo, que un juez diga, ay, para mí esto es una conducta delictiva, o otro diga, no, para mí nada, para mí fue una bobada. No, no, no es así. Sino que debe estar previsto en la ley. ¿tá? Ustedes tengan en cuenta que el derecho penal, voy a utilizar una palabra que no sé si es la adecuada, juega con la libertad de las personas. ¿tá? O sea, lo que está en juego cuando está el derecho penal es la libertad de las personas. ¿tá? Nosotros cuando vimos derecho constitucional dijimos que los artículos de libertad son los mayor cantidad, o sea que es algo que el legislador, el constitucionalista quiso preservar, quiso garantizar. Bueno, entonces el derecho penal casualmente es cuando la sociedad pide que se restrinja de alguna manera la libertad de una persona por haber ella hecho o cometido ella un delito, ¿verdad? Entonces, acá hay algo que es muy importante y es que para que un acto de un individuo sea considerado un delito penal, es necesario que esté en una ley. ¿tá? O sea, que una ley marque que esa conducta sea una conducta penal. Por ejemplo, yo no sé, doy la clase arrodillado, se me antojó arrodillarme y dar una clase arrodillado, evidentemente no configura hoy un delito penal. Soy un loco, todo lo que ustedes quieran llamarme, que me llaman igual, ¿tá? Pero esa conducta no configura una conducta penal porque no hay ninguna ley que diga que dar una clase arrodillado es una conducta ilícita. ¿tá? Por lo tanto, entonces no puede ser castigada como una conducta
penal. Bien, pero supongamos que dentro de un mes, aparece una norma que dice que dar clase arrodillado es un ilícito, es un delito penal. ¿Ah? Ustedes no pueden denunciarme y decirme, pero hace un mes atrás di y dio la clase así, así, nosotros la tenemos filmada, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes no pueden hacer eso. Pueden hacerlo, pero a mí no me van a sancionar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo cometí la conducta, o en el momento en que yo tuve esa conducta, el acto no era ilegal, no era ilícito, por lo tanto, no configuraba un delito penal. ¿Tá? O sea que la ley que marca una conducta como delito, marca una conducta como delictiva, esa ley tiene que ser en el momento, tiene que estar vigente en el momento que se comete esa conducta delictiva. ¿Está claro? O sea, no puede ser que la conducta sea delictiva y después aparezca la ley y se aplique para atrás. No. ¿Tá? No es correcto eso. Bien. Bueno. Y después el artículo primero dice que para que la ley sea, la ley penal, perdón, debe contener, ¿tá?, un precepto y una sanción. ¿Qué es eso que yo digo precepto? Lo que yo digo precepto, ¿tá?, es la descripción del delito. O sea, no la descripción del delito, sino la descripción de la conducta que constituye el delito. Por ejemplo, uno bien simple es el homicidio. El que con intención de matar diere muerte a una persona será castigado con pena. ¿Tá? O sea, el que con intención de matar diere muerte a una persona. Es la descripción del homicidio. ¿Tá? Por ejemplo, el que estando en posesión de un bien otorgado por otra persona, llegado el momento de la devolución no lo hiciere, ¿tá?, será castigado, ¿tá? O sea que es la apropiación indebida, ¿verdad? Que uno tiene un bien que se le dio y llegado el momento yo me apropio de ese bien, no lo devuelvo, o no hago el uso que tenía que hacer del bien. Eso se considera apropiación indebida, ¿verdad? Bueno, o sea que es la descripción de las conductas, ¿tá? O sea, si yo tengo una conducta, ustedes tienen que ver si esa conducta que yo tuve encuadra dentro de algunos de los artículos del Código Penal o de la ley penal, ¿tá? Ahí estaría cometiendo un delito. Si no, no. ¿Tá? Si no, no. ¿Tá? En caso de dudas, siempre hay un principio, ¿tá?, que dice indubio pro reo. En caso de duda, se favorece al reo. Y esa palabra reo, yo les decía el otro día, no se utiliza más en derecho penal, ¿tá?, porque parece como ofensiva a la persona a quien se está investigando, ¿tá? Por lo tanto, pero el principio es así, indubio pro reo. En caso de duda, se favorece al reo, ¿tá? Por lo tanto, si habría alguna duda si la conducta es o no es, ¿tá?, o sea, no encajaría, ahí en ese caso siempre se debería favorecer a la persona investigada. Muy bien. El derecho penal parte del estudio, o sea, no es simplemente decir, bueno, que con intención de matar diere muerte a una persona será castigado. No. O sea, se estudia, se desmenuza esa conducta, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos de qué es lo primero que el que estudia el derecho penal va a querer ver, va a querer estudiar. Bueno, ¿quién es el sujeto activo? Entonces empiezo por las dos primeras palabras o tres primeras palabras del artículo. Este decía, el que con intención de matar diere muerte. ¿El qué? El qué es lo más genérico que hay.
El qué puede ser él, ella, cualquiera de nosotros puede ser el qué. ¿Por qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros puede cometer el delito. Cualquiera de nosotros lo puede cometer. Por eso es un genérico. En otros casos, por ejemplo, dice, por ejemplo, el funcionario público que ejerciendo su función falsificar un total o parcialmente un documento. Entonces acá te está hablando de un funcionario público que está ejerciendo su función. Si yo hablo, por ejemplo, si un funcionario público va pero falsifica un documento en otro lado y no tiene nada que ver con su función, cumple una falsificación por parte de un particular, no por el funcionario público. ¿Me explico? El funcionario público que en conocimiento de un delito no lo denunciare la autoridad, ahí habla de un funcionario público que conozca un delito, cualquier funcionario público, pero funcionario público, ya no es el qué, ya no es cualquiera, sino que es un sujeto calificado. Hay otros artículos que todavía califica más el sujeto. Por ejemplo, dice el funcionario público encargado de la custodia de un detenido. O sea, ahí que está hablando de un funcionario público, pero que además ese funcionario público debe estar encargado de la custodia de un detenido. O sea que ya lo califica aún más. No es cualquier funcionario público, sino que es el que esté encargado de la custodia. O sea, como ven, son términos que a la larga van a importar, ¿no? Van a importar. Bueno, después interesa saber cuál es el sujeto pasivo, siempre es la víctima, pero hay otro sujeto pasivo mayor, que es la sociedad. O sea, siempre la sociedad es la que se perjudica de alguna manera con las conductas ilícitas de los ciudadanos, de los habitantes. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Y es muy importante los verbos. En derecho penal se dice que cuando se conjuga el verbo, se cometió el delito. Entonces, por ejemplo, por intención de matar, diere muerte a una persona, el verbo dar lo conjugó, dio muerte, diere muerte a una persona, será castigado. Bien. Por lo tanto, entonces siempre tenemos que ver el verbo y si el verbo se conjugó. Hay algunos casos más complicados, por ejemplo con delitos tan simples. El delito de hurto, que es un delito tan común, el artículo dice el que se apoderare, o sea el verbo apoderar, de cosa ajena, para provecho, verbo aprovechar, propio o de una tercera persona, será castigado con pena de... Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que acá tenemos dos verbos. Hace muchos años, te hablo por los años 90 más o menos, los jueces tenían otra preponderancia, pero yo no digo que la hayan perdido por la ley, la perdieron por comodidad de ellos. Tenían otra preponderancia y normalmente lo que hacían el juez era, tomaban las declaraciones y tomaban una resolución. Y la resolución lo hacían nombrar a un abogado defensor y hacían nombrar a el fiscal, y se le daba a los dos, y bueno, el que quería apelar que apele, el que no quería apelar que no apelara, etcétera. Pero era así, se manejaba así. O sea, el juez tomaba primero una decisión. Después del año 98, que hubo un intento de reforma del Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal era muy parecido a este vigente ahora, entró 20 años después, en el 2018, porque aquel hasta el 2001 creo que hubo intentos, el 2000 fue el último intento, en el 2001 se dejó sin efecto el código, hubo intentos de que entrara en vigencia, pero nunca se pudo hacer entrar en vigencia, porque faltaba plata, porque faltaba esto, porque faltaba lo otro, entonces
quedó sin entrar en vigencia ese código. A partir de ese código, el código hacía entrar al fiscal en juego antes. O sea, se le tenía que comunicar al fiscal. Entonces la policía, un poco para empezar a entrenar también, porque les digo la verdad, se hizo todo para que el código entrara en vigencia, todo. Entonces todo el mundo tuvimos bajo entrenamiento. Tuvieron bajo entrenamiento los abogados, tuvimos bajo entrenamiento los que trabajábamos en los juzgados, tuvimos bajo entrenamiento los fiscales, la policía, todos para adecuar, porque inclusive la ley se aprobó en el año 97, en septiembre del 97, y se utilizaba hasta febrero del 98, no, septiembre no, agosto, se utilizaba hasta febrero del 98, el 1 de febrero entraba en vigencia, para instruir, para enseñar. Bueno, fue todo intensivo, pero llegó el 1 de febrero y no había plata, no se habían modificado juzgados, no se habían creado nada, entonces dijeron, no entra, vamos a prorrogarlo 6 meses a julio, después de la feria menor. Bueno, y así llegamos con prórroga hasta el año 2000, siempre prorrogando cada 6 meses. La última prórroga fue desde el 1 de febrero del 2000, se prorrogaba al febrero de 2001, pero no llegó. En noviembre se dispuso la derogación de la norma, totalmente. O sea, ahí nunca llegó a ser derecho positivo. Fue una norma aprobada, una ley con número y todo, pero nunca se aplicó, por lo tanto no llegó a ser derecho positivo. Pero no importa, vuelvo, no quiero cambiar de tema. Entonces, en ese momento, la policía se acostumbró y daba cuenta al juzgado y al fiscal. Entonces, las defensas dijeron, pará, vamos en plano de igualdad. Porque ¿qué es el derecho penal? ¿Qué es el juicio penal? El defensor y el fiscal. El defensor y el Estado. Entonces vamos en plano de igualdad. ¿Por qué el fiscal va a entrar antes y el defensor no? Entonces todos se ampararon en el Pacto de San José de Costa Rica, que establecía que desde el primer momento los imputados o indagados tenían derecho a tener su defensor. Y bueno, entonces también desde ese momento la persona tenía derecho a su defensor. Entonces hasta el defensor podía estar en la comisaría, podía ir a la comisaría, que antiguamente no. Entonces se empezó a utilizar un poco el sistema actual. El sistema actual es así, exactamente es así. Bien, por lo tanto, entonces yo les decía que las sanciones, ¿no?, vienen un poco por el lado de ahora cambió el sistema, ¿no? Pero en aquel momento el juez tenía un poquitito más de del apuro. Después, a partir de ahí, como ya intervenía el fiscal y el abogado defensor, los jueces se dejaron estar, pero mire que les digo que no es culpa de la ley, la norma, no. ¿Qué pasó? Para evitar, que eso también es cierto, para evitar apelaciones, porque el ascenso de los jueces muchas veces se tiene que ver con, bueno, cuántas veces les apelaron resoluciones, cuántas veces les apelaron sentencias, cuántas veces después los tribunales modificaron las resoluciones de los jueces. Todo eso les van dando los puntitos para ascender. Entonces los jueces, ¿qué les pasaba? No quería que eso le pasara, para nada. Entonces, como los jueces no querían que eso le pasara, lo que hacían era, bueno, perfecto, vemos todo el aparataje, tomamos las declaraciones, todo, y bueno, y yo le doy, antes de procesar algo, vista al fiscal, a ver qué pide el fiscal. Y cuando el fiscal diga, sí, para mí tiene que ser procesado, le digo al defensor, y lo junto todos, y hago después el procesamiento. Entonces me estoy ahorrando de alguna manera que me apelen y yo poder perder puntos. Eso fue en parte, y la otra parte fue que ya te digo, también ya tenías 50% de las opiniones dadas, ya sabías cómo ibas a llevar el expediente. Ahora cambió el sistema, ahora es un sistema más parecido al
al de las películas, ¿tá? O sea, ahora el Estado es perdón, el fiscal, en representación de la sociedad, es el que hace toda la investigación. O sea, la policía asiste a la fiscalía, el fiscal determina, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que averiguarme tal cosa, tal otra cosa, hay que generar tal prueba, ¿tá? La genera la policía, la defensa genera su prueba, y luego el juez es juez. El juez es juez. Antiguamente el juez tenía un papel también bastante matador, en el sentido ese, a veces la gente se quejaba que tenían atrasadas las sentencias, que fue una queja muy grande que hubo siempre de los presos, y los motines era por los atrasos de las sentencias y todo, pero también era cierto, el trabajo que tenían los juzgados era impresionante. Era impresionante porque vos tenías que diligenciar toda la prueba. De repente te pedían que te constituyeras en un lugar, que hicieras una reconstrucción. Una reconstrucción podía llevar un día entero, por ejemplo. Pero aparte de eso, muchas veces en la reconstrucción tenían que asistir 10 personas y asistían 8. Entonces, por esas 2 personas había que volver a hacer la reconstrucción, no con los 10, sino con esos 2 que faltaban, a ver qué. Y tal, no te llevaría todo el día, pero te llevaba 4 o 5 horas y el juez no estaba en el despacho. Y cuando los jueces están de turno, no hay sentencias y no hay nada. Porque palo y palo, uno atrás de otro, que entra y pasa, entra y pasa. Entonces, imagínense que Montevideo en su momento tenía turnos de un juez, por turno. Pasó a 2 y pasó a 3 después. Se dividían las seccionales 1 a 12, 13 a 24 y otras dependencias. Entonces otras dependencias podían ser narcóticos, podían ser hurtos y rapiñas, o sea que no eran seccionales. Podía ser prefectura, podía ser policía aérea, que hacían denuncias y esas eran tomadas por el juez que estaba de turno. Imagínense si habría casos que tuvo que dividir los turnos en 3 jueces. Y bueno, entonces todo eso atrasaba sentencias, atrasaba todo y estaba difícil. Ahora se facilita mucho la cosa, porque el juez es juez. Al cual le traen todo cocinado, la defensa y el fiscal. Y el juez con eso dicta una sentencia. Dicta una sentencia. O sea, el juez tiene, digamos, la potestad de poder pedir cosas, pero en general el juez lo que hace ahora es o admite o no la inicialización pedida por el fiscal, perdón, admite siempre, la va a admitir si está hecha en forma por el fiscal, la tiene que admitir, la inicialización, y lo que admite o no es la cantidad de días que pide el fiscal. Por ejemplo, capaz que un fiscal le pide 180 días, que eso que sería, durante 180 días la persona va a estar cumpliendo prisión preventiva hasta que llegue el momento del juicio definitivo, ¿no? Entonces, a veces los jueces les consideran excesivo, a veces no, a veces se van prorrogando los plazos. Por ejemplo, yo no sé si tienen que saber, tienen que haber oído de esta Operación Océano. La Operación Océano se viene prorrogando porque aparecen nuevos casos, porque aparece otra cosa, otras pruebas. Entonces, como que se va estirando, y va habiendo prórrogas. Creo que había habido 180 días había sido la inicial y se está estirando y el juez le está dando porque se está viendo todo lo que se está haciendo, ¿verdad? O sea, hay argumentos para estirar esos plazos. Otras veces los jueces entienden que no, que está todo más fácil, una cosa, otra, y te dicen, no, 180 es mucho, te doy 120 días para que prepares toda la prueba, por ejemplo. Y también ahora está otra, que está muy buena para los juzgados, que es la posibilidad del juicio abreviado. ¿Qué es el juicio abreviado? El juicio abreviado es cuando media hora vaya. Cuando un
una persona confiesa. Ah, ¿usted hizo tal cosa? Sí, mire, yo hice tal cosa, fue así, sí, así, 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 el arma está acá, fue así, da dibujo de detalle, se comprueban que los detalles son ciertos, entonces la persona confesó. ¿Para qué vamos a hacerle todo el proceso que antes se hacía? Porque la confesión antes era, y sigue siendo, perdón, sigue siendo un atenuante, porque la verdad que ayuda a la confesión. Entonces, ¿para qué vamos a seguir haciendo todo el proceso que antes se hacía? Igual prueba esto, prueba lo otro, y se perdía tiempo, y iba el expediente, y 30 días para uno, 30 días para el otro. ¿Para qué? Si el tipo ya había dicho que sí, que lo hizo, daban hasta lujos de detalles por lo que hizo. Entonces, resulta que está estos que son los juicios abreviados, que es que en la audiencia, en la primera audiencia, en vez de formalizar o inicializar, ¿qué hacen? Ya se dicta sentencia. El individuo acepta y se dicta sentencia. Te dirán, pero ¿qué ventaja tiene para el imputado? Tiene ventaja. La primera, ya estás con sentencia. O sea, si ya perdiste, como se dice en la jerga, ya perdiste, ya no tenés ¿para qué vas a dar vuelta, no? ¿Qué te puede aparecer que cambie y te salve? Entonces estás perdiendo tiempo, porque una vez que tú tenés sentencia empiezan a correr los plazos para una libertad anticipada, para un montón de cosas más que tenés que tener la sentencia. Bien, entonces es mejor cuanto antes. Por eso los presos hacían motines antes, porque les tardaba en llegar la sentencia. Había gente que había pasado la mitad de la pena, pero que le podía tocar y no tenían sentencia. Por otra parte, cuando las sentencias son grandes, en el caso de sentencias que superen los 3 años, van automáticamente al Tribunal de Apelaciones. Entonces todo eso también tarda mucho más el procedimiento. Muy bien. Entonces, está esto del juicio abreviado. ¿Y cuál es la otra ventaja que puede tener el imputado? Que puede negociar. Antiguamente la negociación era muy fría porque era todo por escrito, entonces era muy fría. ¿Cuál era la negociación que hacía? Era con el juez. Bueno, cuando el fiscal acuse, yo no voy a decir que no, por el contrario, empezaba, como dice muy bien el señor fiscal, comparto su opinión en cuanto al delito, comparto su opinión en cuanto a él. Pero le pasaba el plumero, el fiscal lo dejaba lustroso. Es un genio ese fiscal, decía. Entonces, después que habías aceptado todo lo que decía el fiscal, que era cierto, normalmente decías, sin embargo, solicito al señor juez tenga el bien de abatir la pena en lo máximo posible. Y ahí jugaba un poquitito el defensor con que, por ejemplo, bueno, que el imputado no tiene antecedentes, o bueno, que el imputado estaba trabajando y es el sustento de la familia, en fin, ahí le metí alguna para que, en vez de meterle toda la pena que pidió el fiscal, bien pedida, pues se lo decías eso, hasta que la pena estaba bien pedida, pero como el juez puede dar menos, entonces se le pedía eso. Ahora se negocia ya con el fiscal. Ya se negocia. Y quizás la palabra esta no suene muy linda, pero es así, se negocia. Entonces, bueno, yo te acepto todo, papá, hacemos corto. Bueno, ¿qué me das? Entonces el fiscal va a decir, bueno, yo te tengo que pedir 6 años. Bueno, está. Pero yo quiero, por ejemplo, 3 de prisión efectiva y 3 en libertad. Porque una pena de 6 años es de penitenciaría, ¿no? Bueno, yo quiero 3 y 3, por ejemplo. Puede ser. O puede ser, como decir, el fiscal te va a pedir 6 y decir, no. Te cumplo 4 efectivos. Y bueno, y el fiscal capaz que dice, bueno, lo condeno a 4 años y porque aceptó. En fin, generalmente lo que se hace es que a la persona lo que interesa es estar afuera, ¿no? Lo que se hace es, no se baja tanto la pena, pero sí se negocia una salida antes.
entonces se cumple el resto de la pena en libertad, ¿tá? Bajo vigilancia, presentándose, teniendo que hacer determinadas cosas, pero la persona ya está afuera, puede trabajar, si tiene trabajo, ¿tá? Puede vivir normalmente. Bueno, eso es en cuanto a lo que pasa, ¿verdad? Lo que hablábamos hoy. Vamos a unir el precepto con la pena. Las penas varían de 2 meses de prisión a 30 años de penitenciaría. ¿Qué diferencia hay entre las penas de prisión y las penas de penitenciaría? La diferencia es que las penas de prisión se miden en meses y las penas de penitenciaría se miden en años. Y en el derecho penal debe ser en el único lugar que 24 meses no es lo mismo que 2 años. ¿Por qué? Porque las penas de prisión tienen excarcelación. O sea, pueden ser excarcelados sin necesidad de que haya sentencia, de que haya mitad de pena cumplida, etc. Normalmente, una persona que comete un hurto, que va a ser condenado a 18 meses, 1 año y medio, 2 años, no, o sea, 1 año y medio no puede ser para 18 meses de prisión, 24 meses de prisión, 30 meses de prisión, depende de los antecedentes que tenga. Normalmente no va a llegar a estar preso ni 5 ni 6 meses, va a salir antes, ¿tá? Porque en definitiva el hurto está considerado un delito menor, depende de lo que haya robado, cómo lo haya hecho, etcétera, etcétera, ¿tá? Pero normalmente no. ¿Por qué? Porque el mínimo del hurto es de pena de prisión. ¿Está claro? Sin embargo, las penas de penitenciaría no admiten a que la persona quede libre antes del tiempo. ¿Tá? Entonces es así. Hay que cumplir la mitad de la pena para, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a un informe del INACRI, de acuerdo a el informe del Instituto Técnico Forense, o sea, 3 informes para que la persona pueda salir. ¿Tá? Entonces no es lo mismo que un delito diga 24 meses de prisión que diga 2 años de penitenciaría. ¿Por qué? Porque 24 meses de prisión es excarcelable y 2 años de penitenciaría no es excarcelable. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá tenemos, bueno, perdón, y hay una cosa que es importante, porque la mayoría de los delitos comienzan con una pena, la mayoría de delitos con una pena de prisión y terminan con una pena de penitenciaría. El hurto, de 2 meses a 4 años. ¿Tá? ¿En qué va esta variación? Va la variación en lo que hoy hablábamos. Si tiene antecedentes, no los tiene, la magnitud del hurto, si lo hizo de día, si lo hizo de noche, porque hay agravantes, si confesó, si ayudó, si se pudo restituir el objeto, en fin, en un montón de circunstancias hacen que el fiscal vaya un poquito más para un lado, un poquito más para el otro. ¿Tá? Ahí se determina el mínimo y el máximo. Así se determinan, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí quedaría visto este artículo 1, que es el artículo que habla del principio de legalidad. O sea que para que una conducta sea considerada un delito, tiene que estar prescripta en la ley penal. ¿Tá? Y la ley penal es esa, la que tiene una descripción de la conducta, ¿tá? Que así yo veo si mi conducta se adecua o no a esa descripción. Si se adecua, para adentro; si no se adecua, me salvé. ¿Tá? Y aparte de eso debe haber una sanción. ¿Tá? Se debe saber de antemano la sanción. Todo esto no solo es para marcar, sino que son garantías. Evidentemente que son garantías de los individuos. ¿Ah? No es que yo haga algo hoy y me vengan mañana y me digan, usted cometió un delito y me llevan preso. Pero ¿y yo qué sabía que era un delito? No, ahora está en la ley penal. Todos nosotros tenemos la posibilidad de conocer todas las leyes. Por lo tanto, entonces yo tengo que saber, o tenía que saber, que ese era un delito. ¿Está claro? Bien. Y lo otro que es importante también es la garantía de que yo sé la pena.
¿tá? Yo sé la pena. Entonces, tengo que tengo que evaluar de antemano a veces qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene. ¿De acuerdo? Yo siempre le digo que a veces entraban los tipos y decían, perdí, esta vuelta tengo 3 meses adentro. Y a los 3 meses y pico venía la libertad y se la daban. O sea, ellos saben cuánto van a tener y cuánto no van a tener adentro. Son experientes en ese sentido. Y vos no le podés cambiar esa regla de juego, ¿va? Porque es un derecho también de la persona, ¿verdad? A saber. Bueno, ahora tenemos que seguir con el otro principio, que es el principio de no